tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 10 de mayo de 2022. Hoy es el día, ya lo saben seguramente a estas horas, en el que ha rodado la cabeza de la directora del CNI. Ha sido vilmente guillotinada, defenestrada, como ustedes quieran, por el Consejo de Ministros. Y esto ha sucedido de una manera tanto inopinada, porque yo hasta ayer no había visto que hubiera un gran clamor o un gran, digamos, anticipo informativo anunciándonos que esa defenestración se iba a producir tan pronto. Es verdad que se daba por amortizada, sabíamos que el gobierno necesitaba darle un poco de árnica a los independentistas catalanes para tratar de restablecer la alianza que habían suscrito con ellos al principio de la legislatura, pero yo pensaba, francamente, que iban a, en fin, mantener las normas por lo menos durante un poquito de tiempo más, sobre todo sabiendo lo que había hecho Margarita Robles defendiendo a Paz Esteban y además, en fin, defendiendo su labor al frente del CNI, diciendo que todo se había hecho bien, etcétera. Hoy la protagonista ya no es, desde mi punto de vista, Paz Esteban, porque ya es un cadáver político. Seguirá como funcionaria, me imagino, en el CNI, pero ya no como directora del Centro de Espionaje de nuestro país, sino que la protagonista es la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, que ha hecho un papelón. Yo creo que nunca ha hecho un papelón tan lamentable como el que ha hecho hoy la señora Robles, y además quiero pensar, por lo que he visto, por el temblor de sus labios, por la inseguridad de sus argumentos, por, digamos, su escenificación en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, que ella lo sabe. Ella es consciente de que se está tragando un sapo de proporciones inconmensurables y que esto le pasará factura. Eso es lo que yo pienso. Es una opinión muy personal, que naturalmente no he contrastado con ella porque no he hablado con ella. Me he limitado a escuchar lo que ha dicho y he llegado a la conclusión de que para decir lo que ha dicho hubiera sido muchísimo mejor que no compareciera. A mí me cuesta mucho entender el porqué de la destitución de la señora directora del CNI, y todavía mucho más después de haber escuchado las explicaciones de Robles. Esto es lo que ha dicho para empezar Margarita Robles hablando del trabajo del CNI. Vamos a ver, usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. ¿Hay alguien que se cree esto? ¿Hay alguien que esto haya sido sencillamente un relevo, digamos, de carácter rutinario en un centro de funcionarios del Estado, sin más? Lo descontextualizamos, Robles, no tenemos presente toda la presión que estaban ejerciendo los independentistas y todo el escándalo Pegasus del que estamos hablando de manera ininterrumpida desde hace 2 semanas. De verdad, la actitud a la hora de dar explicaciones, un gobierno que presume de transparencia, es tratar de tomar el pelo a la gente que escucha una comparecencia en un Consejo de Ministros. Esto es, digamos, un trabajo de rectitud de intención, de llegar al fondo de la verdad, de contar las cosas como son. Esto es un cuento chino que no se lo cree ni Margarita Robles ni el que asó la manteca. O sea, no se lo cree absolutamente nadie. Es más, ha habido un momento determinado en el que uno se preguntaba, ¿pero por qué están cesando, destituyendo, defenestrando o guillotinando el cuello de Paz Esteban? Si todo lo que se hace en el CNI, escuchen a Robles, es impecable. Y lo que sí que le puedo decir es que absolutamente todas las actuaciones que realiza el Centro Nacional de Inteligencia, como las que se pueden realizar siempre en este país, son siempre con arreglo a derecho y con una autorización judicial. Bueno, como siempre, del enemigo el consejo, que dice el refranero. Y hoy he oído muchas cosas, ahora veremos todas las reacciones que se han producido en las últimas horas después de conocer la noticia de la destitución de Paz Esteban, pero probablemente la reflexión más atinada, la que yo creo que está más cercana a la verdad, lo que conecta mejor con el sentimiento general de las personas que hayan seguido de cerca este acontecimiento informativo, ha sido suscrito un día más por Pablo Iglesias, que es el enemigo político número 1 de la señora Robles. Lo que pasa es que en este caso concreto, como en tantos otros, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. Se supone que esta comparecencia es para explicar que se cesa a la actual directora del CNI. Cuando te cesan de un sitio no es porque lo has hecho bien, es porque lo has hecho mal. Entonces en la comunicación habrá que explicar qué se ha hecho mal, porque si solamente explicas que la persona a la que estás cesando es insuperable y es la mejor, puede haber muchos espectadores que sientan, pero esta señora me está a mí tomando el pelo.
Bueno, solo un matiz a lo que dice el señor Iglesias, que yo particularmente suscribo como reflexión. Creo que esa es una conclusión absolutamente atinada, de sentido común, que suscribirán muchos ciudadanos de este país, independientemente de que simpaticen o no ideológicamente con el señor Iglesias. Pero yo sí que le quiero, contraponer un pequeño matiz. La señora Robles en ningún momento ha dicho que la señora Esteban sea la maravilla de las maravillas. A lo mejor en la comparecencia parlamentaria pudimos llegar a la conclusión de que la había defendido ardorosamente. Hoy no. Hoy no ha hecho una defensa encendida de la directora del CNI, ha hecho una defensa encendida del trabajo que se hace en el CNI, de los funcionarios que trabajan en el CNI, y ha querido consignar o dejar claro que la señora Esteban era una funcionaria más que ha sacrificado mucho en lo personal. Pero elogios, lo que se dice elogios por su gestión, no encontrarán ustedes ninguno. La que era hasta hoy directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, es una mujer que viene de ese centro, que tiene todos los valores de los funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia, de responsabilidad, que lleva casi 40 años dedicando su vida profesional, con muchísimas, créanme, como muchísimas renuncias, como hacen todos los funcionarios de ese centro, en lo personal, en lo profesional y en lo familiar. Entrega sí, espíritu de sacrificio sí, pero acierto, valoración positiva de su gestión, salida digna, señora Robles, de la que hasta ahora era la directora del CNI, yo no veo ninguna. Por eso le digo al señor Iglesias, creo que usted ahí sí que exagera un poco la postura, se viene un poco arriba cuando dice que la señora Robles ha vendido la gestión de la directora del CNI como una especie de paradigma de cosas buenas. Yo no lo he visto por ninguna parte. Sí que le doy la razón al señor Iglesias, en cambio, cuando dice que no queda nada claro cuál es el motivo último de la destitución, del cese, porque ha sido una destitución, no ha sido una sustitución, como decía Robles, y lo escuchamos al principio, sino una destitución en toda regla, sin ambajes, clara, meridiana, prístina, como ustedes quieran. Ahora, las razones que la han inducido, eso sí que ha quedado más bien oscuro. Yo, después de escuchar con detenimiento toda la comparecencia de la señora Robles en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros, he llegado a la conclusión de que da a entender, pero hay que interpretarlo, que efectivamente una de las cosas que no ha hecho bien el CNI durante la gestión de la directora cesada o destituida ha sido no saber controlar en un año la confidencialidad y la seguridad de las comunicaciones del presidente del gobierno y de algunos ministros, entre otros ella misma. Y lo del CNI, que durante un año no se haya sabido, pues evidentemente yo creo que hay cosas que son mejorables y precisamente en esta nueva etapa, aprendiendo de errores que pueda haber, que sin ninguna duda pasan y pasan en todos los sitios, vamos a intentar que esos errores no se vuelvan a producir. Es la única vez que he oído hablar de errores referidos, como ustedes han visto, al hecho de que durante un año el CNI no se enterara de que estaba infectado con Pegasus el teléfono móvil del presidente del gobierno, de ella misma, y luego hemos sabido que también del ministro del Interior, del señor Grande Marlaska. Por lo tanto, quiero pensar que la única razón aducida, aunque haya que interpretarla por la ministra Robles, que justifica el cese de la señora Esteban, ha sido precisamente este. ¿Y por qué me sorprende? Porque ustedes recordarán que la semana pasada la señora Robles lo que quería era que nosotros miráramos a Bolaños, al ministro de la Presidencia, como el responsable de que no hubiera habido suficiente seguridad en el teléfono móvil del presidente del gobierno. Así que ahora parece que también ella cambia de criterio y ya no señala a Bolaños, sino señala al CNI y justifica, en parte, al menos en parte, la destitución de la directora del CNI por ese motivo. Bien, es verdad que también podemos decir que podría haber un segundo motivo. Hoy el diario El País, que maneja buena información porque tiene buenas fuentes en el gobierno, informaba que Paz Esteban perdió sus últimos apoyos en el gobierno al revelar que Pere Aragonés había sido espiado sin explicar las razones, en su comparecencia de la semana pasada ante la Comisión de Secretos Oficiales. Esto es lo que dice El País, esto es lo que le cuentan al País fuentes próximas al gobierno.
Lo que ha terminado de hundir a Paz Esteban ha sido ese hecho. Usted reveló que Aragonés estaba siendo investigado, pero no explicó las razones. Bueno, pues en ese contexto, hoy ha dicho algo Margarita Robles que me parece especialmente indigno. Primero, porque no me lo creo. Y en segundo lugar, porque como argumento no tiene un pase. Escuchen. La señora Esteban compareció con toda la documentación judicial. Yo ignoro, porque no estuve allí, si los que estuvieron presentes vieron las autorizaciones judiciales, pero esas autorizaciones judiciales estaban absolutamente motivadas. Ya. Primero, no me creo bajo ningún concepto que usted no sepa lo que ocurrió en la Comisión de Secretos Oficiales aunque no estuviera presente. Creo que tiene una información absolutamente detallada de lo que hizo y de lo que dejó de hacer la directora del CNI, que en ese momento estaba bajo sus órdenes directas. Esta es la premisa mayor de mi razonamiento. Y luego añado una segunda consideración. Vamos a ver, usted le está diciendo a la directora del CNI que desclasificara documentación secreta, como es, digamos, la autorización judicial que permitió el pinchazo de 18 independentistas sin más trámite. ¿Eso es lo que usted le está diciendo? ¿Eso es lo que usted está echando de menos, señora Robles? Si es así, ¿por qué los independentistas están pidiendo de una manera desaforada que se desclasifiquen esos documentos? Si están pidiendo que se desclasifiquen es porque no han tenido acceso a su contenido. Y si usted sabe que no han tenido acceso a su contenido porque la señora Esteban no podía hacerlo unilateralmente, ¿por qué hace usted en voz alta ese razonamiento tan absolutamente peregrino y absurdo? Otra cosa distinta, y esto ya nos da pistas de por dónde puede ir el futuro inmediato desde el punto de vista de lo que es el debate político que se abre después de esta destitución, es que ya sabemos que el gobierno no va a tener el más mínimo reparo, ningún reparo, en aceptar una de las reivindicaciones sine qua non de los independentistas para rehacer el pacto de legislatura que tienen suscrito con Pedro Sánchez, que es precisamente desclasificar esos documentos. Porque se lo han preguntado a Robles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ¿Qué hacemos? ¿Es usted partidario de desclasificarlos, sí o no? Respuesta. Naturalmente que se desclasifique. Transparencia máxima siempre en la desclasificación, transparencia máxima. Ya me gustaría a mí que se pudiera ver todo. Y además quedaría muy claro siempre el respeto que tenemos por los derechos, por las libertades y por las ideologías de las personas. Bueno, a mí me parece, lo vuelvo a repetir, que la comparecencia de Robles ha sido penosa, una de las más penosas que yo le he visto nunca en su vida profesional, y créanme, lo he dicho muchas veces en voz alta, que yo por la señora Robles tengo simpatía y siempre he creído, ahora ya empiezo a dudarlo, siempre he creído que era una mujer que se movía el terreno de los principios. El papelón que hoy ha suscrito hace que yo revise ese criterio y que vamos a ver qué es lo que pasa a partir de ahora. Porque ella siempre es presentada en sociedad como una especie de dique en el Consejo de Ministros para que no se impongan las tesis populistas o los chantajes independentistas, y si nos remitimos a los hechos vemos que ella no ha sido capaz de parar ninguna de esas demandas. Sí, mantiene una posición retórica de discutir con el señor Iglesias o con la señora Belarra, pero a la hora de los hechos, ¿ha conseguido parar algún gol? Yo no soy capaz de recordar a voz de pronto ninguno, pero bueno. La segunda cuestión es qué va a pasar a partir de ahora. ¿Esto contenta a los independentistas? ¿Les basta este gesto para que de repente restablezcan la paz con el gobierno de Sánchez? Yo creo que el gobierno tiene alguna esperanza de que efectivamente baste, y es posible que en el independentismo haya gente que esté trabajando para que eso efectivamente sirva de algo. Yo he escuchado esta mañana al señor Junqueras, de Oriol, el que sigue teniendo voz, y aunque no voto formal, sí voto efectivo en Esquerra Republicana de Cataluña, y escuchándole llegó a la conclusión de que a él le gustaría que esto, con este cese que se ha producido hoy, debería bastar. No estamos aquí para, ni es nuestra intención, ni es, en cualquier caso no es mi voluntad establecer un responsable concreto de los hechos. Lo que sí que me parece que es evidente es que alguien debe asumir responsabilidades en una situación como la que se está viviendo. Dice alguien, no señala, por lo tanto cabría pensar que con la asunción de responsabilidades, bueno,
con la obligación a que asuma responsabilidades, porque ya no lo ha hecho de manera voluntaria, de la directora del CNI, podría valer. Luego uno escucha el resto de las declaraciones de otros líderes independentistas, tanto de Esquerra Republicana de Cataluña como de otros partidos independentistas, y uno llega a la conclusión de que no está nada claro que esto sea suficiente. Era condición sine qua non para sentarse a hablar. Pero a partir de aquí se acaba el problema. Esmeralda Ruiz. Lo previsible, en Esquerra dicen que no es suficiente, van a seguir con la gesticulación, pero lo cierto es que la destitución de la directora del CNI era el peaje para poder justificar que a partir de ahora sí se van a sentar a negociar asuntos muy importantes para el gobierno, como la ley de vivienda o la ley del audiovisual, y principalmente, y esto más inmediato, para desenquistar esa cumbre que llaman ellos de presidentes y que ayudaría al gobierno a pasar página del asunto espionaje. Eso sí, tras conocer la noticia, tocaba atribuirse el mérito, y Gabriel Rufián, primero en el Congreso, lo tachaba como lo más lógico. O sea, no va de Esquerra contra el gobierno, de cesiones hacia Esquerra. Puedo llegar a entender la interpretación, pero aquí, repito, ha habido brechas de seguridad, ha habido crisis diplomáticas que afectan directamente la responsabilidad de la directora del CNI. Me parece lógico que asuma responsabilidades. Prácticamente al mismo tiempo comparecía la portavoz del partido en el Parlamento catalán, Marta Vilalta, más contundente, apuntando más alto. Si em pregunten si n'hi ha prou, jo els diria que no. Assumpció de responsabilitats polítiques hi han de ser? Sí. De totes les que facin falta? Sí. No es suficiente, decía Vilalta, hay que asumir responsabilidades, pero todas las que hagan falta. En ese momento, Rufián en el Congreso ponía nombre y apellidos. Yo me pongo en el lugar de aquellos que estén sentados en el Consejo de Ministros hoy mismo y vean de reojo a Robles. Pues pensarán si lo sabía o no lo sabía. Porque si estaba al tanto es grave y si no estaba al tanto es muy grave. Creo que hay situaciones políticas insostenibles. No es la línea que defiende Oriol Junqueras. Veremos si en las próximas horas Esquerra retoca de nuevo su discurso. Lo que no les ha gustado es que la ministra de Defensa no haya aclarado el verdadero motivo de esta destitución, que el separatismo hoy exhibe como un éxito. Patricia Platja, portavoz de la Generalitat. Semblava que la señora... Ha parecido que la directora del CNI se marchaba porque había finalizado una etapa, pero ¿cuál ha sido el motivo para destituirla? Margarita Robles ha salido elogiando el trabajo y explicándonos qué es el CNI, cantando sus alabanzas, al mismo tiempo que han tenido que destituir a su directora. ¿Por qué dimite? ¿Por qué la obligan a marchar? ¿Per què la fan marxar? Por último, sobre la reunión Sánchez-Aragonés, se espera que en las próximas horas se avance, ahora sí, para fijar una fecha. Sobre el contenido, en Esquerra insisten en la desclasificación de los documentos que se mostraron a los representantes de los grupos en la Comisión de Secretos Oficiales. Y ya sabemos que esa desclasificación se va a aprobar porque lo ha anunciado o lo ha adelantado la propia ministra de Defensa, Margarita Robles. Otra cosa es que se acaben ahí las reivindicaciones independentistas. Vamos a ver si eso efectivamente es así o no es así, y si algunas de las declaraciones de hoy se convierten ya, digamos, en fijo en la querida. Si siguen pidiendo la dimisión de Margarita Robles, pues a Margarita Robles las cosas se le van a complicar. Y además sabemos una cosa: si los independentistas siguen pidiendo la dimisión de Margarita Robles, en Podemos van a seguir pidiendo la dimisión de Margarita Robles. Escuchen hoy a Pablo Iglesias. Parece que lo que el CNI ha hecho mal es, pues básicamente, no ser capaz de impedir que le espíen el teléfono al presidente del gobierno y a la propia ministra de Defensa. Pues hombre, a lo mejor las responsabilidades políticas tendrían que ir más arriba. ¿Y usted, señora Robles, va a dimitir? Creo que me ha preguntado si yo en algún momento he pensado dimitir. Pues mire, yo le voy a decir una cosa. Va a hacer 4 años que soy ministra de Defensa. Y creo que en estos 4 años lo único que he hecho ha sido servir a mi país, trabajar por mi país, y voy a seguir haciéndolo. Bueno, pues ella va a seguir ahí. Es verdad que hay un dato que nos permite pensar que efectivamente el ánimo de Sánchez está mantenerla como ministra de Defensa. Esto no lo he dicho, no he contado todavía porque se me ha olvidado, no por otra circunstancia, que a Paz Esteban la sustituye Esperanza Casteleiro. Y Esperanza Casteleiro es la secretaria de Estado del Ministerio de Defensa, es decir, el brazo derecho de Margarita Robles. Previamente había sido su jefa de gabinete. Difícilmente tú dejas que nombren directora del CNI a una persona de la máxima confianza
de una ministra a la que quieras destituir próximamente. Esto es lo que a mí me dice la lógica, pero claro, la lógica y la política no siempre van de la mano. Lo que es absolutamente inequívoco es que este gesto a los grupos de la oposición no les ha gustado. A los independentistas, ya vemos cómo han reaccionado, parece que no les satisface del todo. Y a los que son líderes o portavoces parlamentarios del bloque de centro-derecha les ha parecido horrible. Vamos de menor a mayor. En primer lugar, Edmundo Val, en representación de Ciudadanos. No hay derecho. No hay derecho. Se lo dice quien fue también cesado por tratar de cumplir la ley. Es una persona que ha cumplido la ley en todo momento, que es además la cara visible de los agentes de España que no se pueden defender frente a esas acusaciones falsas que lanzan desde el separatismo. Espinosa de los Monteros, en nombre de Vox. El problema es que el gobierno, que es rehén de los independentistas, de los separatistas, está cediendo a chantajes continuos que nunca les va a satisfacer. Porque si hoy cae la figura de directora del CNI, no le quepa usted duda de que mañana, o probablemente hoy mismo, los separatistas dirán que no es suficiente. ¿Y sabe usted por qué? Porque es imposible contentar a quien nunca se quiere contentar. Y Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del Partido Popular. Esto es inadmisible en una democracia. Sánchez se ha convertido en el presidente capaz de hacer lo que sea con tal de seguir siendo presidente. Y la pregunta que se hace todo el mundo es, ¿pero quién manda aquí? Bueno, pues esta misma idea, por cierto, ha sido utilizada por Núñez Feijóo, por el presidente del Partido Popular, por el líder de la oposición, en un tuit que esta mañana pues ha querido también tomar partido en esta polémica. Y sobre ese tuit le han preguntado a la portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto es lo que ha respondido Isabel Rodríguez. Parece constatable que cambió el líder del Partido Popular, pero mantienen al community manager. Porque este tuit que ha puesto el señor Feijóo lo podría haber puesto perfectamente el señor Casado. Yo lo escuché decir entonces, cuando era candidato a presidir el Partido Popular, que él era un hombre de la política reposada, de la política de adultos y no de la política de tuit. Ha tardado poco en desdecirse de sus palabras. Bueno, largo capítulo, como ven, el de la destitución hoy de la directora del CNI, que ha ocupado estos primeros minutos del programa. Antes de los titulares y otras noticias destacadas del día, no quiero olvidarme de la guerra de Ucrania. Hoy nos cuentan los expertos que el embargo del petróleo ruso está un poquito más cerca. Verónica Jorro. La posibilidad de que la Unión Europea embargue el petróleo ruso está cada vez más cerca. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha mantenido hoy una conversación telefónica con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en un nuevo intento de desbloquear el sexto paquete de sanciones contra Rusia, en particular por las dudas que despierta en Budapest el veto al petróleo ruso. Una conversación que ha tenido lugar un día después de la visita por sorpresa a Budapest de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde sí que parece hubo algunos progresos, según señalaba anoche el ministro de Exteriores húngaro. De hecho, hoy el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos ha afirmado en una entrevista que el acuerdo entre los Estados miembros sobre el embargo al petróleo ruso podría llegar esta misma semana. Creo que se podría alcanzar un acuerdo esta semana. Es una cuestión de días, pero en todo caso vamos a darnos prisa y lo digo con confianza. Habrá un sexto paquete de sanciones europeas y serán muy poderosas y tendremos una fecha primero del petróleo ruso, pero también de los hidrocarburos rusos en general. Ese sexto paquete de sanciones es lo que pide el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que además ha advertido de que el comercio en los puertos del país está paralizado y por eso insta a la comunidad internacional a tomar medidas inmediatas que pongan fin al bloqueo ruso y permita el comercio de trigo para evitar una crisis alimentaria mundial. Sin nuestras exportaciones agrícolas, docenas de países están al borde del desabastecimiento. Con el tiempo puede ser terrible. Ya se discuten las consecuencias de una crisis de precios y la hambruna en África y Asia. Mientras los bombardeos de las fuerzas rusas continúan en Odessa, un ataque con misiles contra un centro comercial y un almacén de productos ha acabado con la vida de una persona y ha herido a al menos 5. Además, 44 cadáveres han sido localizados entre los escombros de un edificio destruido en la localidad de Izium, situada en la región de Kharkov y escenario en estos últimos días de una contraofensiva para tratar de ganar terreno frente a las tropas rusas.
Hoy es martes, es día 10 de mayo de 2022. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. El Gobierno ha anunciado que aprobará este viernes en un Consejo de Ministros extraordinario la excepción ibérica para poner un tope máximo al precio del gas natural para la generación de electricidad. Así lo ha comunicado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. Saben ustedes que se logró un acuerdo muy importante en el Consejo Europeo, liderado por el presidente del Gobierno, con nuestro vecino portugués, y que estábamos pendientes de la Comisión Europea para aprobar y trasladar a la normativa europea esa excepción en nuestro mercado energético para que efectivamente podamos rebajar la factura eléctrica de los hogares, de las familias y de las empresas españolas y también las portuguesas hasta en un 30%. Se aprobará en esta semana, pero no ha podido hacerse en el día de hoy. Lo haremos en el próximo Consejo de Ministros, que será extraordinario el próximo viernes. Y a tan solo unas horas de que finalice el plazo para presentar recurso a la Junta Electoral Central, continúa la confusión y los reproches también sobre si Podemos formará parte de la coalición de izquierdas en las elecciones andaluzas. Noelia Bautista. Sí, porque ambas han sido el objeto de crítica de Pablo Iglesias, incapaz de ocultar su enfado ayer en la SER ante el espectáculo que están dando. Está dolido con Yolanda Díaz. No voy a contestar a esa pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no voy a contribuir a generar ningún tipo de titular que perjudique ni a Yolanda, ni a la candidatura del Cambio, ni al Frente Amplio, como leche se termine llamando. Palabras a las que no ha tardado en contestar hoy en Radio Nacional Inmaculada Nieto, la candidata de Por Andalucía o de Yolanda Díaz, tiene claro lo que le pasa a Iglesias. Al final en las tertulias hay un poquito de testosterona de más y creo que no hay que entrar a esos enredos ni, ya le digo, de hecho creo que todo eso es lo que a la gente le echa para atrás de la política. Las direcciones de las organizaciones que pertenecen a la coalición, las 6, van a ser capaces de resolver esos líos, pero lo importante, el acuerdo político ya está adoptado. En Andalucía era muy necesario, ya lo tenemos y ahora hay que trabajar sobre él. Asegura que la solución pasa por la conformación de las listas en las que habría que incorporar a miembros de Podemos y de Alianza Verde para cumplir con el acuerdo alcanzado. Por cierto, que ha puesto distancia también con el proyecto de Yolanda Díaz. Reitera hoy que su proyecto es nítidamente andaluz y nada tiene que ver con el proyecto de Frente Amplio que busca impulsar, dice la vicepresidenta segunda. Gracias, Noelia. Precisamente las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio han interrumpido la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Miguel Ángel Pérez. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que las renovaciones del CGPJ y del TC están paradas con las elecciones andaluzas a la vista. La Constitución recoge que el Tribunal Constitucional debe renovarse por tercios, es decir, 4 magistrados cada 3 años. En esta ocasión, 2 de los magistrados deben ser elegidos por el gobierno de Pedro Sánchez y 2 por el propio CGPJ. No obstante, la ley que aprobó el Ejecutivo Socialista impide al gobierno de los jueces realizar nombramientos si está en funciones. Por lo tanto, la renovación del TC depende de la del CGPJ, que deben acordar previamente Partido Socialista y Partido Popular. Las mismas fuentes apuntan que aunque socialistas y populares cerraran un acuerdo de renovación del CGPJ esta misma semana, los tiempos impedirían efectuar oficialmente los nombramientos, ya que se entraría en plena campaña electoral del 19J. Las mismas fuentes señalan además que el Ejecutivo es el primer interesado en cerrar la renovación del CGPJ y del TC. Todas las sentencias que están aprobándose en el Constitucional no son del agrado del PSOE. Cambiamos de asunto. Este martes ha arrancado una huelga indefinida de médicos en la Comunidad de Madrid para acabar con la temporalidad de sus trabajos. La Consejería de Sanidad ha fijado servicios mínimos de entre el 50 y el 100%, por lo que el consejero Enrique Ruiz Escudero ha insistido en que la atención está garantizada. Además, ha afirmado que se buscará un acuerdo. Nosotros siempre tenemos el mismo sentir que tienen las personas que han iniciado hoy la huelga, que es llegar al máximo de fijeza, a ese 82%, y en esa línea vamos a seguir trabajando, pero siempre dentro de lo que nos permita el marco jurídico que se ha establecido con esa ley de temporalidad. Fuera de nuestras fronteras, por primera vez en 59 años, la reina de Inglaterra no ha acudido a la apertura del Parlamento británico por problemas de movilidad. Su hijo y heredero, el príncipe Carlos, de 73 años, le ha sustituido en un discurso con constantes alusiones a su madre. El gobierno de Su Majestad seguirá aprovechando las oportunidades de la salida del Reino Unido del euro. Y acabamos contándoles que este martes ha muerto el periodista Jesús Mariñas a los 79 años a consecuencia de un cáncer de vejiga. Mariñas fue todo un referente de la prensa rosa. Más tarde le recordaremos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.